Si tienes un seguro de salud y no sabes cómo funciona, no te preocupes porque en este video te voy a explicar cómo funciona tu seguro. Y si estás pensando en contratar un seguro de salud, este video te ayudará a tomar la mejor decisión. Lo que te voy a explicar en este video es una explicación general a cómo funcionan los seguros de salud y va a aplicar para la mayoría de compañías de seguros como RIMAC, Mapfre, Pacífico y La Positiva. Entonces empecemos por lo más básico. ¿Cómo funciona tu seguro de salud? El seguro de salud tiene como objetivo brindarte cobertura en todos los riesgos asociados a tu salud, ¿sí? Por ejemplo, si necesitas recibir el tratamiento por una enfermedad, el seguro pagará el tratamiento y tú tendrás que pagar solamente una pequeña parte. Todo lo que el seguro cubre le llamamos coberturas y el seguro de salud tiene dos coberturas principales. Vamos a tener la cobertura ambulatoria y la cobertura hospitalaria. La cobertura ambulatoria sirve para cubrir todos estos gastos de atenciones médicas donde no tienes que quedarte hospitalizado en la clínica. Por ejemplo, esta cobertura ambulatoria va a cubrir tus citas médicas, los medicamentos que tengas que tomar para tu tratamiento o alguna intervención corta que va a ser solamente ambulatoria o también los exámenes médicos que te solicite el doctor. Todo esto va a estar cubierto por la cobertura ambulatoria. Pero también vas a tener la cobertura hospitalaria. Y esta cobertura se va a encargar de cubrir todos estos gastos médicos que incurras cuando tengas que quedarte hospitalizado en la clínica por alguna operación o por alguna atención médica que requiera hospitalización. Estas coberturas las puedes ver en tu póliza de salud y normalmente están detalladas en millones. Por ejemplo, en el seguro de salud de RIMAC, en el plan Salud Red Médica, la cobertura de este seguro va a ser hasta 5 millones de soles que va a servir para cubrir todas tus atenciones médicas, sean atenciones ambulatorias u hospitalarias. También te había mencionado que el seguro va a cubrir la mayoría de tus gastos médicos y tú tendrás que pagar solamente una pequeña parte de estos gastos. Y esta pequeña parte que debes asumir se llaman los deducibles o copagos. Sí, te lo voy a mostrar en la pantalla porque esto va a estar detallado en los beneficios de tu póliza. El deducible es el monto que debes pagar cuando quieras utilizar el seguro. Por ejemplo, vas a tener que pagar 45 soles para atenderte en una consulta médica, ¿no? Por ejemplo, esto quiere decir que si tu consulta cuesta 150 soles o cuesta 200, 300 soles, tú solo tendrás que pagar 45 soles para tener esta cita médica. Y en la hospitalización tenemos algo similar. Por ejemplo, si tú tienes que estar hospitalizado, solamente tendrás que pagar un día de cuarto como deducible para utilizar el seguro. Eso quiere decir que si tú te quedaste 4 días hospitalizados, no tienes que pagar los 4 días, solamente pagarás un día de cuarto, que ese viene a ser el deducible. Luego también tenemos el copago o el coaseguro, y es el porcentaje que deberás pagar por todas tus atenciones en general. Por ejemplo, si luego de tu cita médica tu doctor te pide que te hagas una resonancia, tal vez esta resonancia puede costar 800 soles, tú vas a tener que pagar solamente el 10%, es decir, 80 soles. Ese 10% es el coaseguro o copago que debes pagar por estos tipos de atenciones. Y este mismo copago va a aplicar tanto para medicinas, exámenes o algún tratamiento ambulatorio que tengas. Como te mostré en la póliza, en los beneficios de la póliza, el deducible y copago va a variar en función a las clínicas o los centros médicos donde te estés atendiendo. Pero, ojo, existen algunos casos donde no debes pagar nada, donde no tienes que pagar ni deducible ni copago. Y este es el caso de las emergencias accidentales, porque las emergencias accidentales, esto es muy importante, son gratis, ¿sí? Porque si tienes una emergencia accidental, la cobertura del seguro es al 100%, así que olvídate del deducible y copago. Incluso cuando tú tienes una emergencia accidental, puedes tener una continuidad de emergencia hasta 90 días posteriores, es decir que tal vez vas por emergencia porque tuviste una emergencia accidental, te atiendes con el doctor, te recetan unos medicamentos, algún examen, eso está cubierto al 100%. Si luego tienes que hacer después de 2 semanas terapia, va a estar cubierto al 100%. Y si luego tienes que ir nuevamente a una cita para que el doctor te dé de alta, eso va a estar cubierto al 100%, sin pagos de deducibles o copagos. ¿Sí? Y es muy importante, y este es un tip también porque a algunos de nuestros clientes les pasa. Es muy importante que siempre digas en la clínica que tienes continuidad de emergencia, obviamente, después que tuviste la emergencia. ¿Por qué? Porque algunas clínicas se equivocan. Yo sé que los sistemas deberían tener todo claro, pero a veces sucede esto. A veces hemos tenido casos de clientes, o a mí me ha pasado incluso, que me ha atendido por una emergencia accidental y luego he tenido una segunda consulta y la clínica me ha querido cobrar esa consulta, cuando no me la debería cobrar. Por eso es muy importante que si tú has tenido una emergencia accidental, cuando tengas que volver al doctor, cuando tengas que hacerte un examen, cuando tengas que ir a una rehabilitación o a las siguientes citas,
Es muy importante que en la clínica le aclares a la persona que te atiende que tú te estás atendiendo por continuidad de emergencia, ¿sí? De esta forma te aseguras que no te vayan a cobrar nada extra. Y también es muy importante que entiendas cómo debes explicar tu accidente en la clínica para que la clínica entienda que fue una emergencia accidental. Porque te cuento un caso que me pasó. Tengo un cliente que me llamó, no me llamó por el seguro de salud, me llamó por su seguro de auto. ¿Y qué es lo que había pasado? Que había sufrido un accidente fuera de su casa y quería saber cómo podía utilizar el chofer de reemplazo para que lo pudiera llevar de vuelta a su casa, ¿no? Y me dijo que luego iba a ir a la clínica, ¿no? Entonces le pregunté, oye, ¿qué te pasó? Me dijo, no, es que sufrí un accidente y no puedo manejar, tuve un problema con la pierna. Y conversando de ese caso, pues el cliente también pregunta, oye Gonzalo, ¿y qué es lo que tengo que pagar en la clínica? ¿Cuánto va a ser el deducible? Y yo le dije, anda a la clínica y explica que fue un accidente, que fue una emergencia accidental. Porque si es una emergencia accidental, no vas a tener que pagar ningún tipo de deducible de copago y todas tus atenciones van a estar cubiertas hasta 90 días. Entonces, esto es algo importante porque no se conoce tanto y muchos clientes piensan que sí o sí va a tener que pagar un deducible. Ahora, para explicarle a la clínica que hemos tenido una emergencia, también debemos nosotros entender o conocer que es una emergencia accidental para reconocer si hemos tenido una emergencia accidental, porque no todas las emergencias son accidentales. Entonces, para entenderlo al 100% bien, vamos a basarnos en qué es lo que dice la póliza de seguros. Para la póliza de seguros, una emergencia accidental es aquella causada por un accidente, es decir, por una fuerza externa, repentina y violenta que actúa sobre ti. Por ejemplo, que te caiga un objeto y tengas una fractura de hueso, ¿sí? Tiene que ser algo imprevisto, súbito. Un dolor fuerte de estómago, una migraña, no es una emergencia accidental. Puede ser una emergencia médica, pero no necesariamente una emergencia accidental. La póliza también nos dice que las emergencias accidentales ambulatorias van a tener cobertura al 100% sin pago de coaseguro ni deducibles. Así como tenemos estos casos que van a estar cubiertos al 100%, también tenemos que entender que dentro de tu póliza vas a tener casos que no tendrán cobertura. Y estos casos que no tienen cobertura se llaman exclusiones, que son las exclusiones que están dentro de tu póliza, que las debes leer porque son bastantes, porque esto lo debes tener súper claro, porque también puede ser que te quieras atender en la clínica y por ahí te digan, no, esto no tiene cobertura porque es una exclusión, y tú vas a entender, y no vas a entender por qué, vas a decir qué pasó con mi seguro, porque no funciona. ¿Sí? Entonces entendamos que dentro de tu póliza existen casos que no van a tener cobertura que se llaman exclusiones. Y son muchos, pero vamos a ver los más básicos o los principales. Por ejemplo, una exclusión principal son todas las enfermedades diagnosticadas previas a la contratación de tu seguro o que también se llaman preexistencias. ¿Qué quiere decir esto? Si tú tienes una enfermedad previa a contratar tu seguro, esa enfermedad no va a tener cobertura dentro del seguro. El seguro solamente te va a cubrir por las enfermedades que se diagnostiquen durante la vigencia de tu seguro. Pero, ojo, existen algunos casos donde estas preexistencias sí pueden estar cubiertas, pero eso lo vamos a ver en otro video porque eso es mucho más extenso y además eso se llama continuidad de preexistencias. Otra exclusión que va a tener tu seguro es que no te va a cubrir ningún gasto médico que esté relacionado o sea a causa de daños autoinfligidos. Y tampoco vas a tener cobertura de accidentes si este accidente lo has sufrido cuando estabas en estado etílico. Estas son algunas exclusiones, pero realmente la póliza tiene un montón, así que es importante que la leas para que puedas entender y sepas cómo funcionan tus seguros, en qué casos te cubre y en qué casos no te cubre. Ahora digamos que viste este video y te animaste a contratar tu seguro de salud y dijiste, Gonzalo, me convenciste, necesito un seguro de salud y quiero utilizarlo ya. Pues ahí viene un problema, porque si acabas de contratar tu seguro de salud, vas a tener que esperar que termine el periodo de carencia. Digamos que tú contrataste tu seguro de salud el 1 de abril y dijiste, ya, quiero utilizarlo una vez. Pero no lo vas a poder utilizar el 1 de abril. Vas a tener que esperar 30 días, que pasen 30 días, que es el periodo de carencia. Durante los primeros 30 días de tu póliza no vas a poder utilizar tu seguro, salvo en un caso muy específico que van a ser las emergencias accidentales que te comenté anteriormente, y es así vas a poderte atender desde el primer día. Entonces, Gonzalo, dime, ¿eso es todo lo que deberías saber acerca de mi póliza de salud o hay alguna letra pequeña adicional que no estamos viendo? Y sí, aún falta un poco más, y lo que nos falta revisar es el periodo de espera. Como lo dice su nombre, el periodo de espera es un periodo que debemos esperar, que son unos meses, para que te puedas atender en ciertos diagnósticos. Por ejemplo, hay un periodo de espera para 10 meses para atenderte, por ejemplo, los diagnósticos relacionados con hernias o enfermedades de la columna.
Nuevamente, estos diagnósticos están detallados en tu póliza y los puedes revisar para que los puedas entender mejor. Y luego tendrás 18 meses de espera para tener cobertura de maternidad, es decir, para que te cubra todos los gastos médicos relacionados al embarazo y a las atenciones médicas. Eso quiere decir que si tú contrataste tu póliza el día de hoy, no vas a tener cobertura de maternidad hasta 18 meses. Es decir, vas a tener que primero contratar una póliza que dure 12 meses, que es lo normal, luego renovar nuevamente esta póliza por otro año y cuando llegues al sexto mes de tu renovación vas a tener cobertura de maternidad y eso quiere decir que tu embarazo va a tener cobertura. Hasta este punto hemos revisado todos los conceptos básicos que necesitas conocer para utilizar tu seguro de salud. Todo lo que te he explicado lo puedes leer con mayor detalle dentro de tu póliza de seguro. Que bueno, ya no la dan física, pero la tienes en digital y tiene como unas 40 hojas. Pero tal vez cuando leas esta póliza, pues va a estar un poco complicado de entender, no va a estar claro, hay mucha letra pequeña que no te explican. Sí, porque el seguro funciona, pero la realidad es que como está redactado el seguro, no es tan fácil de interpretar si es que no conoces un poco de seguros, pero obviamente. Así que si necesitas ayuda con tu seguro, puedes escribirnos al número de WhatsApp que estamos dejando en la descripción de este video.